empezar a leer Mateo 24, que tiene mucho que ver con nuestro tema de segunda venida. Es uno de los pasajes claves y más difíciles de este tema. Vamos a ver un poco el contexto. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento cuando él estaba hablando? Estaba en Jerusalén. Estaba en Jerusalén, en el área del templo. Saben que el área del templo era un área muy grande y se hablaba de los edificios del templo. Era un área muy grande y el Señor salió por última vez y nunca ya luego regresó a ese lugar. Entonces estaban mirando los edificios del templo. Esto que estoy hablando se refiere al capítulo 23. Ustedes miran lo que es el contexto. Recuerdan que el pastor nos habló de cómo interpretar. El contexto de un texto es sumamente importante para saber interpretar bien. Entonces, Jesús y sus discípulos estaban en Jerusalén mirando los edificios del templo. Jesús había hablado a los fariseos, ¿se acuerdan cuando les habló tan duro? Y se había lamentado también sobre Jerusalén, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, estoy leyendo el 37, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, etc. Y ahora entramos al capítulo 24. Alguien que lea, por favor, verso 1 y 2. ¿Quién quiere leer Mateo 24, 1 y 2? Josué. Muy bien. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Muy bien. El Señor predice la destrucción del templo de Jerusalén en forma muy, muy directa. Entonces, pero ahora vamos a ver, leíste el verso 2. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Literalmente eso sucedió en el año 70 después de Cristo, o sea, como unos 40 años después de que Jesús dijo esto. Ahora voy a leer verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Acá vemos dos preguntas que los discípulos le hacen a Jesús. ¿Cuáles son esas dos preguntas? Como ven allí en el PowerPoint. ¿Cuándo será la destrucción del templo? O sea, ¿cuándo serán estas cosas que tú estás diciendo, que todo se va a destruir, que no va a caer piedra sobre piedra? ¿Y cuál va a ser el final de los tiempos? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos y tu venida? Pudieran ser como tres preguntas, parecía que la segunda es como dos en una. Es como que los discípulos estaban pensando que todo era un mismo acontecimiento, ¿verdad? La destrucción de Jerusalén y el templo iba a ser el fin del mundo. Es lo que ellos aparentemente estaban pensando, posiblemente. Muy bien, a partir del verso 4, dice, y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, y sigue hablando. Ahora, a partir de ahí, en el resto del capítulo, lo que hace Jesús es, ¿qué es? Es responder a estas dos preguntas. ¿Cuándo será la destrucción de Jerusalén y del templo? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Ok, vamos a empezar a leer. Dice: mirad que nadie os engañe. O sea, tengan cuidado, que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. A muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Pestes. Y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué cosa? Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, vamos a leer y vamos a tratar de entender, ¿no? Entonces los que estén en Judea huyan, y sigue diciendo, voy a saltarme al verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, nos vamos a quedar ahí, amén. El Señor les responde diciéndoles, bueno, tengan cuidado, les voy a predecir lo que va a pasar. Va a venir una serie de acontecimientos. Y toda esa serie leímos, ¿verdad? Guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, persecución, falsos maestros, muchos tropezará, la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. En otros lugares dice, la ciencia aumentará. Y todo eso ya nos resulta conocido, ¿verdad? El punto es que eso viene pasando desde que Jesús ascendió, desde el hecho de los apóstoles, y en adelante comenzamos a ver, el primer mártir fue Esteban, ¿verdad? Y luego Jacobo, discípulos del Señor, empezaron a morir. Te dice que todo, dice la historia, aunque no lo dice no lo cuenta la Biblia exactamente, pero extra bíblico, que todos, menos Juan, todos los apóstoles murieron martirizados. O sea, se estaba cumpliendo lo que la palabra del Señor dice. Básicamente, no tenemos que esperar a que cuando pasa todo esto es porque el Señor ya viene en nuestro tiempo, porque esto viene sucediendo. Pero entonces, ¿cómo entender? Estas cosas vienen sucediendo. Básicamente el Señor les está dando un relato de lo que va a ser la vida de la iglesia. Nosotros aquí la pasamos bien, mis hermanos, pero en muchísimos lugares del mundo sabemos, los que leemos un poco el tema de los cristianos perseguidos, la iglesia perseguida, mueren martirizados, perseguidos, encarcelados, asesinados por causa de Cristo. Así que esto no es algo que incumbe nada más a lo que le llamamos la gran tribulación. Básicamente, la iglesia iba a padecer persecución y tribulación de una u otra manera a lo largo del tiempo. Ahora, cada vez que por ejemplo, hay un terremoto, aquí otro terremoto allá, vieron que hay como momentos que aparecen un terremoto y después otro acá, otro allá, parece que es una serie. Pestes, entonces ya empiezan algunos hermanos, ya el Señor viene, ya el Señor viene. Y el Señor dice acá, cuidado, no los engañen, porque no necesariamente voy a venir. Dice, aún no es el fin, esto es solo principio de dolores. Y entonces lo compara como los dolores de parto. Las damas aquí pueden saber por qué el Señor hizo esta comparación. Aunque Él obviamente, como hombre, nunca la vivió, ni las iba a vivir, pero es Dios, ¿no? Y Él sabe a qué se refería. Es una excelente comparación, porque los dolores de parto, una vez que empiezan, ¿qué pasa? Ya no se terminan más, no es como otro dolor, que te tomas algo y se pasa. Te tomes lo que te tomes, una vez que empieza, significa que es el principio de un gran fin precioso que es una criatura. Por eso la comparación. Cada vez más frecuentes y más intensos y dolorosos. Entonces, esa es la comparación que hace el Señor. Una vez que empezó, es principio de dolor, pero no esperes que disminuyan, sino que al contrario. Entonces, yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué es lo que debemos esperar que suceda? Alguien que me diga. En otras palabras, debemos esperar cada vez más pestes, cada vez más sufrimiento, cada vez más guerras, cada vez más terremotos y cada vez más intensos y más frecuentes. Y entonces nosotros como iglesia ya sabemos que eso va a pasar, decimos está escrito, porque Jesús dijo, como los dolores de una mujer que está de parto, así va a ser. Bueno, pero cuidado, no significa que es el fin, debemos esperar algo más. Verso 14, dice, será predicado ese evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Fue predicado este evangelio en todo el mundo? Evidentemente todavía no, todavía hay muchas tribus
que ni siquiera, es increíble, pero ni siquiera han oído nunca el nombre de Jesús. Y esto es verdad. Entonces, es necesario que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Bueno, muy bien. Verso 15. Vamos a llegar hasta ahí. Pero espérenme que aquí me estoy olvidando de decirles algo que es importante. En cuanto a la destrucción de Jerusalén. Esa era la primera pregunta. Es decir, el Señor... Hay una cosa importante, mis hermanos, cuando hablamos de profecía. El Señor vemos aquí, y eso es lo que nos parece difícil de Mateo 24, como todas las profecías, el Señor se mueve como que de un punto al otro parece, como que no vemos como aparentemente un orden según nuestra mente, como que va de acontecimientos más cercanos a lejanos, como que de repente parece que habla claro de la destrucción de Jerusalén y de repente parece que habla del fin del mundo. Y entonces se mueve de acontecimientos más cercanos o lejanos. La destrucción de Jerusalén sucedió, dijimos, 40 años después. Y dicen los historiadores que fue algo terrible, que murieron como 1 millón de judíos en un día. No de cristianos, de judíos. De judíos. Y se dice, y dice la historia, que los cristianos lograron escapar, los judíos cristianos lograron escapar de Jerusalén antes, o sea, cuando comenzó la invasión de los romanos, porque había habido una batalla allí, una pelea entre romanos y judíos, etcétera. No vale la pena decir eso, que le interesa leer la historia. Pero exactamente lo que Jesús les dijo a partir del 15, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo, como que si se desata un incendio en tu casa, tú no vuelvas a buscar algo, por favor, salte. Es lo que Jesús les dijo. Ellos recordaron esas palabras y salieron volando de Jerusalén y nunca más regresaron. Básicamente la destrucción de Jerusalén, vamos a ver, es un punto importantísimo en la profecía también de los últimos tiempos. El pueblo judío tiene mucho que ver con lo que es, como le llamamos, la historia de curso de los últimos tiempos, tiene mucho que ver, se lo llama el reloj de Dios, ¿no? El pueblo judío no regresó como pueblo hasta ahora, hasta el 1948. ¿Estamos bien? O sea, es un punto importante también para tener en cuenta. Bueno, este era un punto importante. Vamos entonces a seguir adelante. La abominación desoladora. Suena feo, ¿verdad? Hasta te pone la piel de gallina o de pollo. Alguien que lea, por favor, el verso 15 nuevamente. Verso 15 de Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El que lee, entienda eso. Es evidente que ellos sabían bien, sabían mucho más de nosotros. Es el que lee, entienda. Posiblemente ellos estaban comprendiendo algo. Los escuchas originales del Señor, ¿verdad? Que nosotros no entendemos, pero conocían Daniel, conocían la profecía, ¿no? Tal vez más de lo que nosotros estamos acostumbrados a conocerla. ¿Qué es esto de la abominación desoladora? También se traduce como el horrible sacrilegio, una profanación del templo, una profanación de la presencia de Dios. Y esto vamos a ir ahora a Daniel a mirarlo. La abominación desoladora en Marcos 13, que es el otro pasaje paralelo a Mateo 24, Marcos 13 es paralelo a lo que estamos leyendo. Dice, puesta donde no debe estar. La abominación desoladora puesta donde no debe estar, entonces comenzará un tiempo terrible de gran tribulación, como nunca la hubo ni la habrá. Entonces, es esencialmente la máxima profanación del templo judío. Preste atención, el establecimiento de una imagen idolátrica en el mismo lugar santo, que era una forma muy ofensiva para los judíos y resultaría, por supuesto, en una gran desolación, ¿no? En el juicio de Dios. Entonces, se puede entender bien esta frase, ¿verdad? Una abominación, una profanación del templo, de la presencia de Dios, que trae gran destrucción. Y esta es mencionada por Daniel, y es lo que tenemos ahí en pantalla, Daniel 11:31, que dice,
y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Qué es el continuo sacrificio? Los que recuerdan cuando estudiamos, hace mucho, estudiamos los sacrificios del templo, había un sacrificio que era ordenado, que era continuo, ¿verdad? A la mañana y a la tarde, que ellos tenían que hacer en el templo. Bueno, dice que se va a quitar el continuo sacrificio, se iba a quitar todo lo que sea referente a Dios, y en el mismo templo de Dios se iba a poner una imagen idolátrica. Sí, hermano. ¿Se refiere a un lugar específico en Israel? En el templo de Israel, sí, en el templo judío, en el futuro templo, en un futuro templo, hacia ahí vamos. Porque hubo otra profanación desoladora, que fue en la que le voy a mencionar ahora, en la que ellos estaban pensando indudablemente, los primeros lectores, no ellos porque todavía no la habían vivido. Recuerda que ellos están pensando en la destrucción del templo, que sucedió 40 años después, y el Señor ya lo había profetizado. Entonces, sucedió exactamente una profanación total del templo. Ahora volvamos atrás a Daniel. No se confundan, en nuestro texto de base es Mateo, pero vamos a volver atrás a Daniel ahora. Ahora le va a ser más claro. Vamos a ver atrás a Daniel. Esta profanación total del templo fue prefigurada, vamos ahora atrás al Antiguo Testamento, por Antíoco Epífanes, en el periodo entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este Antíoco Epífanes, que se puso ese sobrenombre Epífanes, pero significa algo así como epifanía, como aparición de Dios, como que él mismo era la aparición de Dios, ¿no? Un anticristo. Bueno, este Antíoco había profanado el templo en el Antiguo Testamento, haciéndose él mismo un Dios. En esto estaban pensando los lectores originales posteriores a Daniel. Recuerde que estamos analizando ahora las palabras de Daniel, no las de Jesús. ¿Por qué me voy a Daniel? Porque Jesús hizo referencia a Daniel, ¿ok? Verso 15 de Mateo 24, no se me pierdan. Jesús hizo referencia a Daniel. Dice, cuando vean ustedes que ocurra aquella desolación, aquella profanación del templo, la abominación desoladora que profetizó Daniel, entonces ahora yo me voy a ir a Daniel a ver qué es lo que dijo Daniel. En 11:31 habla de la abominación desoladora. Ok, esta abominación sucedió poco tiempo después de Daniel. Me voy a ir a Daniel. ¿Quién era Daniel? ¿En qué tiempo vivió Daniel, el profeta? En el tiempo del cautiverio de Babilonia. O sea, como dijo mi hermano Ángel aquel día, tenemos que conocer la Biblia desde Génesis para poder entender un poco las cosas del Apocalipsis, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel había pecado, había la idolatría, el Señor odia la idolatría, ¿verdad? A causa de la idolatría, el pueblo fue en cautiverio a Babilonia. Estaba en Babilonia Daniel, que creció ahí en Babilonia, se crió en Babilonia, pero él era un profeta. Daniel no era profeta de profesión, profeta. Él trabajaba como consejero del rey, finalmente, pero tenía el don de profecía. El Señor le había dado el don de tener visiones y sueños y de poder interpretarlos. Conocemos, por eso yo les dije, sigan la lectura que les damos, porque usted ya estaría leyendo Daniel, y ahora estaría entendiendo bien quién es Daniel, ¿no? Entonces, en eso estaba Daniel. En ese tiempo ya faltaba muy poquito para que se cumplieran los 70 años. Faltaban muy pocos años. Entonces Daniel estaba preocupado por su pueblo. Oraba, eso lo tenemos en Daniel 8. Lloraba por su pueblo. Señor, perdona los pecados. ¿Qué va a suceder con nuestro pueblo? Y ahí el Señor le dio una profecía. Déjeme andar un poquito más. Poco después, que ya el pueblo regresó, pasó lo de Antíoco Epífanes. Profanó el templo. Cuando Jesús hablaba de esto, me imagino que están interpretando que eso ya había pasado, ¿verdad? Muchos estarían pensando en Antíoco Epífanes. Pero vamos a leer ahora Daniel 12,
11, que está ahí en la pantalla. Dice, y este verso nos da una idea adicional. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Cuando esta señal sea establecida, el fin podrá ser determinado. Vamos a seguir, prefiero seguir un poquito adelante. Volvamos a Mateo 24. Mucha gente ha interpretado Mateo 24 como que se cumplió todo en el año 70 después de Cristo, es decir, en la destrucción del templo. Pero, porque parece como que el pasaje es más fácil de entender así, pero sin embargo, alguien que lea el verso 21 otra vez, de Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice, gran tribulación como no la ha habido nunca, o sea, no se refiere a una tribulación de Antíoco Epífanes, ni la habrá. O sea, desde esa tribulación no va a haber algo más grande. ¿A cuál se refiere? No puede referirse a la destrucción de Jerusalén. Se refiere a una tribulación a nivel mundial, la más espantosa y terrible que podamos imaginar y nunca más la habrá. ¿De qué está hablando Jesús? En el verso 21, de la gran tribulación a nivel mundial que va a ser en el final de los tiempos. A eso se está refiriendo. ¿Cuándo va a suceder esa tribulación, mis hermanos? ¿Después de qué? ¿Cuál es la señal? Lo acabo de decir. Eso está bien, pero hay otra cosa. La abominación desoladora, el gran sacrilegio en el templo judío. ¿Estamos bien? ¿Pero qué templo si no hay ningún templo hoy? Porque hoy día no hay ningún templo, ¿verdad? El que va a ser construido, que yo creo que es el que describe Ezequiel. Sigamos adelante. Ahora, vamos a Daniel 9. La abominación desoladora marca el comienzo de la gran tribulación. Ya dijimos el contexto de Daniel, volvámonos al Antiguo Testamento, Babilonia, en la cautividad, Daniel estaba muy triste por su pueblo y está orando. Esta profecía que vamos a leer le viene a Daniel como una respuesta a su oración, ¿sí? Viene como una respuesta a su inquietud. ¿Qué va a suceder con mi pueblo de Israel? Verso 21, estamos en Daniel 9. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el mismo Gabriel que ustedes conocen, el que le anunció a María, nacimiento de Jesús, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, o sea, la rebeldía del hombre, el pecado, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Victoria de Cristo. ¿Está difícil? Vamos a ver. Dijimos que Daniel estaba en cautiverio, oye la respuesta del Señor. Quiero que miren ahí la pantalla. 70 semanas están determinadas o decretadas, ¿sobre quién? Sobre tu pueblo, Daniel. ¿Quién era? O sea, ¿es de profecía para quién es?
específicamente para Israel y su santa ciudad. Entonces, esto es un punto muy importante para lo que vamos a ver. Cuando el Señor dice 70 semanas, no se refiere a semanas de 7 días. Es una semana profética. Una semana es igual a, como tienen ahí en la pantalla, 7 años. Una semana, 7 años, porque así es la referencia en que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, en Génesis 29, 27, es un ejemplo nada más. ¿Se acuerdan la historia de Jacob? Cuando lo engañó Labán y le dio la esposa, la hija mayor, y después le dio a Raquel. Entonces dice, cumple la semana de esta y se te dará la otra. Entonces, la palabra hebrea para 7 es shabua, que significa una unidad de medida. Sería igual a 70 7. 77 son 70 semanas. Semanas de años, ¿no? Entonces, pero no nos hagamos mucho problema. Aceptémoslo así, por fe, ¿verdad? Porque a veces es medio difícil entenderlo. Semana no es igual a 7 días, es una expresión, es un periodo profético que significa 7 años. Esa es la unidad que tenemos, una semana es 7 años. Entonces, 70 semanas, ¿cuánto sería? A ver los matemáticos. 7 por 7, 490 años, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que sigue diciendo claramente en el verso 24, concéntrese en el verso 24, se refiere claramente al Mesías. Fíjense, 70 semanas determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Y acá está el propósito de la profecía. Cuando se cumplan las 70 semanas, se va a cumplir este propósito. Se va a terminar con el pecado, se va a terminar con la rebeldía entre el hombre y Dios. Se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad. Muchas de estas cosas se cumplieron. Por ejemplo, esto, se va a expiar la iniquidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo se cumplió esto? En la cruz, ¿verdad? Cuando Cristo murió. Se va a traer justicia perdurable. Esta parte como que todavía no se cumplió, ¿verdad? Hay mucha injusticia en el mundo. Se va a sellar la visión. Se va a sellar la profecía. En otras palabras, todas las promesas para tu pueblo se van a cumplir. ¿Cuándo? Cuando se termine este periodo de las semanas. Ok, vamos a ver este tema ahora. Una semana dijimos igual a 7 años. Veamos otra vez el verso 25. Sabe pues y entiende, verso 25, ¿están todos ahí? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, ¿cuánto? 7 semanas y 62 semanas. Sumadas son 69 semanas. Pero el Señor la divide allí, ¿verdad? 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas son 49 años. 62 semanas, ¿cuántos años son? 434. Una semana, 7 años. Total son las 70 semanas. Hay 3 periodos en todo el texto, ahora lo van a ver claro. En todo el texto, en toda la profecía, de las 70 semanas las divide en 3. ¿Ok? ¿Estamos claros, mis hermanos? Háganme así con la cabeza si es así o no. Las 70 semanas las divide en 3. 7 semanas, 62 semanas y luego la última semana. Bien. En el verso 26 tenemos las primeras 2, que es 7 semanas y o más 62, que hacen el total de las primeras 69. Y nos queda una semana colgando. Ok, verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ok, pero vamos a ver el comienzo. ¿Dónde comienza la profecía? Miren la pantalla. El inicio es desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ok, tenemos que volver a la historia otra vez. ¿Cuándo fue la orden para restaurar Jerusalén? En el 445. El pastor muchas veces nos ha hablado de Nehemías, de Esdras. ¿Recuerdan? Cuando regresen del cautiverio. No faltaba mucho desde el que se dio la profecía. Daniel estaba en cautiverio todavía, pero el Señor le dice, ya
se va a restablecer, se va a dar la orden. Ok, se va a dar la orden para restablecer Jerusalén. Esto sucedió en el 434 por Artajerjes. Nehemías 2, del 1 al 8. Esta fue la orden para que volviera el pueblo de la cautividad a Israel y restaurara Jerusalén. Muy bien, desde ese momento comienzan las 70 semanas de la profecía. Seguimos, dice ¿hasta cuándo? Dice el texto, hasta el Mesías príncipe. Obviamente sabemos que se refiere a Jesús, por lo que dice más adelante, al príncipe escogido, al príncipe elegido, señalado. Muy bien, ¿esto cuándo sucedió? Aproximadamente en el año 32 después de Cristo sucedió la muerte de Cristo, aunque no se refiere exactamente a la muerte de Cristo, sino, dicen los eruditos, a la entrada triunfal en Jerusalén, que sucedió unos días antes. ¿Estamos bien? Es exactamente, dicen los que saben, los eruditos, que exactamente se cumplen las 69 semanas desde que Artajerjes dio la orden para restaurar Jerusalén, para que volviera el pueblo, hasta el día mismo de la entrada triunfal en Jerusalén, se cumplen las 69 semanas. ¿Estamos bien? Vamos a seguir adelante y va siendo cada vez más claro. Aunque yo sé que hay muchas preguntas, pero a medida que avance les va a ir siendo más claro. Ok, dice, en ese plazo se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a las primeras 7 semanas de esas. ¿Recuerdan en el verso 25 dice, habrá 7 semanas y 62, la divide. ¿Por qué 7 semanas? Se refiere al año 397 en el tiempo de Nehemías y tiempo del profeta Malaquías, que fue un tiempo muy difícil, muy sangriento. Todo ese tiempo cuando se termina de construir los muros de Jerusalén y el templo. A eso se refiere Jesús. Vamos a obviar un poquito ese detalle porque no quiero llenarlos de tantos detalles. Lo importante es esto. El Señor le está dando la seguridad a Daniel que su pueblo va a ser restaurado. Va a volver de la cautividad. Desde que se da la orden para volver de la cautividad, el muro y el templo comienza a ser restaurado. Ese es el comienzo. Y se va el Señor hasta el Mesías príncipe. Y después vamos al verso 26. Están en el verso 26, mis hermanos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Ok? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, o de un gobernante que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. ¿A qué le suena esto? ¿Esta profecía de qué? De la destrucción del templo de Jerusalén, lo que sucedió luego de la muerte de Jesús 40 años después. ¿Vamos entendiendo hasta ahora? Lo vuelvo a decir, mis hermanos, que desde que fue dada la orden históricamente para que el pueblo regrese de la cautividad y vaya a Jerusalén y empiece a construir el templo, el muro, desde ese momento comienzan las 70 semanas, ¿ok? Es decir, comienza la restauración de Israel. ¿Estamos bien hasta ahí? A partir de ahí, hasta la entrada triunfal de Jerusalén, ¿cuántas semanas? 69. Nos queda una, 69. Luego de eso, ¿qué va a suceder? Se quitará la vida al Mesías, la muerte de Cristo. Y luego de eso va a venir un gobernante y va a destruir totalmente la ciudad y el templo. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo, que es la destrucción de Jerusalén. Ahí llegamos a la semana 70, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dijimos, vuelvo, luego de esas 69 semanas se quitará la vida al Mesías y luego ocurre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén. En el verso 27 que acabo de leer, habla de una última semana, la semana 70. Lo que son esos, ¿cuántos años dijimos? ¿Cuánto es una semana?
7 años que faltan para completar. En la semana 70, ¿para quién era la profecía? Para Israel, exactamente. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa semana se proyecta hacia el futuro y no sigue cronológicamente, muy evidentemente, no sigue cronológicamente a la semana 69. Hay un gran paréntesis. Ese príncipe, cuando habla príncipe quiere decir gobernante que va a venir con gran abominación. Acá se está refiriendo otra vez a lo que hablamos al principio, la abominación desoladora, mis hermanos. Eso va a suceder en la semana 70 de Daniel. Por lo cual, la semana 70 de Daniel es la gran tribulación, porque Jesús dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, en el lugar santísimo, allí comenzará una gran tribulación como nunca hubo. Y a esto se está refiriendo el verso 27 de Daniel 9. Y entonces, en esa última semana, yo les voy a mostrar pero les quiero mostrar este cuadro, a ver si les queda un poquito más. Claro, este es una línea de tiempo, ¿verdad? Comienza en el 445, las primeras 7 semanas son 49 años, hasta el año 396, el tiempo de Nehemías, un tiempo muy sangriento. Luego se profetiza que se va a cumplir 62 semanas más, o sea, 434 años, que serían las 69 semanas. ¿Hasta cuándo? Hasta la entrada triunfal en Jerusalén, inmediatamente después, dice, después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, y va a venir un gobernador y va a destruir la ciudad, o sea, es el año 70 después de Cristo. Este es un tiempo de la iglesia que comienza allí. Porque el tiempo de la destrucción del templo, el pueblo judío cristiano se dispersó por todo el mundo. Ya no regresaron. Pero luego hay un tremendo silencio. Daniel no hace referencia a la iglesia, jamás. Y se va a la última semana, que son los últimos 7 años que necesitamos para cumplir la semana 70. ¿Estamos bien? Que dice que luego de esa abominación desoladora va a comenzar la gran tribulación. Y luego de esto, no lo dice aquí, bueno, pero lo dice implícitamente que va a venir la segunda venida. La segunda venida de Cristo es el fin. Y todo se va a consumar. El tema de mis hermanos, que lo vamos a seguir el domingo que viene, ¿qué va a suceder en la gran tribulación? Es el tema del Apocalipsis, que vamos a comenzar. ¿Dónde estamos nosotros aquí? En lo que yo interpreto, en lo que yo mejor puedo interpretar, y que muchos de los eruditos, y veo mejor base bíblica, es que el rapto de la iglesia va a suceder inmediatamente antes de la gran tribulación. Al menos de esos 3 años y medio terroríficos de la gran tribulación. Y como yo les dije el primer domingo, no me siento 100% cómoda para decir, como si estuviera yo predicando Juan 3:16, ¿verdad? La cruz de Cristo es 100% segura para mí, totalmente claro. En Daniel capítulo 12 hay algo muy alentador. Dice que Daniel, después que miró y oyó todas estas profecías y estas visiones, cayó como muerto y dijo, no entiendo, no entendía Daniel. Daniel no entendía. Y nosotros tampoco entendemos muchas cosas. Pero dice algo interesante también. El Señor le dijo a Daniel, sella esta profecía hasta el fin de los tiempos. Quiere decir que por eso es que no la entendemos totalmente. Por eso es que nos parece tan contradictorio muchas cosas. Porque muchas cosas están selladas para que la entiendan aquellos que la van a vivir en ese tiempo. Para que sea abierto esto. Y por alguna razón el Señor no quiere que tengamos tanta claridad sobre el tema. Pero hasta donde se nos es revelado, yo personalmente lo puedo entender, para mí el esquema más claro es este. Pero acepto si alguien piensa que la iglesia va a sufrir la tribulación. Pero yo les digo una cosa, en el caso que yo me estoy equivocando y la iglesia pase la tribulación, hay algo que sí veo muy claro en la Escritura, que si la iglesia va a pasar la tribulación, la iglesia va a ser guardada. Aún sufriendo y todo va a ser guardada. Y eso lo podemos ver y lo vamos a ir viendo cuando hay muchos pasajes en el Apocalipsis que nos dan la idea, porque en Apocalipsis se habla mucho de los escogidos que están en la tribulación. Pero veremos cómo yo por lo menos interpreto quiénes son esos escogidos. Solamente disculpen si está hoy un poquito más entreverada la cosa, pero no se desanime, siga viniendo y esperamos que sea
cada domingo más claro. Dios les bendiga.